están? Ya estamos en octubre, el mes de Halloween, y con ustedes vamos a tener este especial durante todo el mes terrorífico. Así que comenzaremos hablando de la que se volvió un clásico, El Exorcista. En este video te resumiré la película y la analizaremos con algunas curiosidades de la misma. Así que sin más, vamos a ello. Pero antes de comenzar, recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y en TikTok como @MrChori_, @mr.chori_, en Facebook y YouTube como Chori Algo Más. Y ahora sí. Dirigida por William Friedkin, se estrenó en 1973, la que se convertiría en una película de culto en el cine de terror, basada en la obra homónima de William Peter Blatty. Esta, a su vez, basada en una historia real, donde el autor la había leído en un periódico. Este chico llamado Robbie sufrió todo lo que vimos en la entrega. Fue poseído tras utilizar una ouija, los doctores lo diagnosticaron con alguna enfermedad mental y al final no recordaba nada. Existen 3 secuelas y una serie de Fox. Y la imagen icónica del filme fue inspirada en la obra del Imperio de las Luces de René Magritte. La película no hubiera sido lo que fue si no hubiera tenido ese excelente cast que tuvo. Quien fue Linda Bird como Regan, Max von Sydow como el padre Lancaster, quien de hecho solamente tenía 44 años, pero tras 3 horas de maquillaje, de prótesis y la magia de los efectos prácticos se logró esa apariencia tan vieja. Jason Miller como padre Carras y Ellen Bruschi como la madre de Regan. Ya como ya saben, esta película no solamente es mundialmente conocida por lo que vimos en el cine, sino por todo lo que estuvo detrás, todo lo que envuelve a esta misteriosa película. Pues entre los acontecimientos extraños durante las grabaciones estuvieron ruidos extraños, sombras, desapariciones de cintas de escenas ya grabadas, susurros si contestaban los teléfonos, un incendio en el set donde solamente el cuarto de Regan no sufrió ningún daño, muerte de operarios, la hermana de Ellen y el abuelo de Linda murieron, al igual que Jack McGowan y Vasiliki Maliaros antes de que se estrenara la película, y muy extrañamente sus personajes también murieron en la entrega, y muchos otros acontecimientos igual de extraños. El sacerdote Thomas Birmingham, asesor de la cinta, se negó a hacer un auténtico exorcismo del set, pues alegaba que pondría nerviosos a los presentes, así que solamente los bendecía y los actores se persinaban cada vez que iban a grabar. De hecho, tras el estreno la gente en la sala se desmayaba, vomitaban y sufrían crisis de pánico. Una mujer demandó inclusive el estudio, pues se cayó y se rompió la mandíbula. Y en Roma supuestamente un rayo impactó a una iglesia que se encontraba junto a un cine antes que se estrenara la película. Y en 1995 se estrenó la obra de teatro en Londres, donde la actriz que interpretó a Regan el día siguiente la encontraron muerta en la bañera. Y ahora sí, ¿de qué va la película? Pues arrancamos en Irak, donde el padre Lancaster, aunque enfermo, se encuentra supervisando unas excavaciones de las que haya una cerámica con apariencia demoníaca, y antes de partir se encuentra frente a una figura alada que no presagia nada buena. Este ente y principal antagonista de la cinta es Pazuzu, un antiguo demonio de los vientos. Luego nos dirigimos a Georgetown, en Washington DC, donde conocemos a Chris, una actriz que escucha ruidos en el ático alegando al mayordomo que son ratas. Esta va a sus grabaciones, donde conocemos a Burke, el padre Carras y Joseph, seguido del icónico soundtrack del filme. De hecho, cuando vemos a toda la gente que está ahí antes de rodar la película, se puede ver al autor del libro haciendo ahí un cameo al lado de Burke. Por cierto, si escuchan unos ruidos es la perra que está llorando. Estoy grabando solo y no la quiero dejar salir. Pero bueno, en casa conocemos a Regan, su hija, quien tras jugar le muestra una ouija que halló, con la que ha estado jugando y conversando con un tal Capitán Howie. Y bueno, cuando se lo iba a mostrar, se movió. X. Conocemos también que sus padres se separaron y brincamos con Rocky, quien visita a su madre inválida que vive sola en un apartamento, ¿cómo decirlo?, horrendo, aunque esta se niega a irse de aquí. El padre también comenta con su amigo que está perdiendo la fe. Los problemas con el padre Regan son evidentes y en la noche, tras levantarse por el trabajo, encuentra a su hija a su lado, pues dice que la cama se sacudía y va al ático por unos ruidos extraños donde madre se prende una vela. Ok, ya hay una secuencia de hechos que a mí me harían sospechar que algo extraño está pasando. Al día siguiente un cura se encuentra con la profanación de la imagen de la Virgen. Esta quizás una de las escenas más fuertes del filme, y llevan a Regan a chequeos de salud donde tiene su primer encuentro con el ente, y tras su cambio de carácter repentino el doctor lo acredita a la adolescencia. Luego nos enteramos de que la madre del padre sufrió una especie de ataque, por lo cual su hermano la llevó a un centro psiquiátrico, pues no tienen cómo pagar un lugar mejor. Días después se organiza una fiesta en la casa de los McNeil, donde conocemos al padre Joseph, quien nos cuenta que la madre de Carras falleció. Y tras algunos accidentes, todos se reúnen alrededor del piano para cantar, donde se presenta Regan, maldice
y se orina. Esta parece no saber lo que hace y cuando se acuesta, ¡pum!, la cama se empieza a sacudir, incluso con la madre encima. Ok, yo ni siquiera hubiera aguantado a cuando se me prendió la vela, ya ahí me mudo de país. Al conversar, Carras se desahoga por la muerte de su madre y al dormir sueña con ella teniendo una premonición de lo que pasará. Pues la cadena que ve caer será la misma que veremos al final cuando ya está terminando de hacer el exorcismo, pero no nos adelantemos. Tras varias intervenciones médicas a Regan, donde los exámenes no muestran nada anormal, la diagnostican con una lesión en el cerebro, aunque presencian las sacudidas de esta, cambios de su voz y la sedan por su comportamiento. Obviamente para lograr estas escenas se utilizaron unos arneses y cables, pero los cuales de todas formas lastimaron la columna de la actriz. Y tras muchos más exámenes la mandan con un psiquiatra, pero en la noche, junto con una aparición breve del demonio, que de hecho estos destellos están hechos de la exacta manera para que se te quede impregnada esa imagen en la mente. Descubre que Burke murió al caer de las escaleras de junto a la casa, y termina la escena con una contorsión de la niña en las escaleras. Esta escena es una de las más fuertes y de hecho fue eliminada del material original. De hecho la escena era diferente, la man bajaba así y sacaba la lengua, pero cuando se hizo la versión extendida y se remasterizó, metieron esta escena ya a la película y la hicieron de la manera que podemos ver en pantalla. También intentan hipnotizarla con una manifestación del ente y como último recurso, para no internarla, le dicen que intente un exorcismo, pues podría actuar como un placebo. O sea, los doctores dicen que todo es sugestión, pero que esto podría ayudarla a ella. En casa descubre una cruz bajo la almohada de la niña y llega el teniente Kinderman, quien menciona que alguien pudo haber arrojado a Burke por la ventana de la niña, y justo cuando se va en el cuarto de Regan empieza a volar todo. Esta se hace daño con la cruz, golpea a su madre y se vira cual lechuza en la escena icónica de la película. Esta escena fue hecha con una muñeca que actualmente se encuentra exhibida en el Museo de la Imagen en Movimiento en Queens, Nueva York. Cuando la madre es arrojada hacia la pared tenía unos cables que se rompieron, lo cual ocasionó que de verdad se golpeara, se lastimara, y los gritos que escuchamos son reales. Y después de todo esto, al fin contactan con Carras, mencionando que su hija fue la asesina y pidiéndole que le haga un exorcismo. Que este va a ver a la niña, quien está amarrada, le habla sobre su madre y le arroja vómito verde en la cara. Este vómito verde realmente era una sopa que mediante un tubo tenía que darle en el pecho al actor. El tubo falló, le dio en la boca y la cara que vemos es de asco real. Aunque incrédulo, pero con sus dudas, empieza a reunir las pruebas para el exorcismo. Pues como ya saben, no es tan sencillo llegar a hacer el exorcismo y chao. O sea, la iglesia pide pruebas antes de poder actuar. La graba hablando latín al revés y le echa agua bendita que resulta ser agua normal, esto haciéndolo inútil como una prueba. Se menciona que la madre no le ha dicho nada a su esposo y de noche, con la temperatura por los suelos, se fijan en un mensaje de auxilio en el estómago de la niña. Con las pruebas suficientes para realizar el exorcismo se solicita a Lancaster Merrin, el excavador que vimos al comienzo de la película, quien ya tiene experiencia en estos casos. Este llega a la casa, advierte a su ayudante e inicia el ritual. Este lo escupe, se manifiesta, vomita, los pone al límite, se voltea de nuevo, tienta a Carras con su madre, flota y es expulsado una parte del cuerpo de la niña. Este sonido de la salida del demonio son de unos cerdos en un matadero. Acabando el primer round, todos agotados, Carras es atacado con lo de su madre. Llega el teniente y al regresar a la habitación el padre halla muerto a Merrin, ataca al demonio, pide ser poseído y se arroja por el balcón. Y al final de las escaleras su amigo lo confiesa antes de morir y termina todo este martirio. Para lograr la cara de espanto que podemos ver en el actor, lo que hacía el director antes de cada escena era pegar unos cuantos tiros en el aire para que todos estén con los nervios de punta. Para lograr el aliento frío, el director mandó poner 4 aires acondicionados para descender la temperatura del lugar. De hecho, dicen que fue un milagro que la actriz que interpreta a Regan no sufriera de pulmonía, pues ella solamente tenía una prenda liviana. Y estas escaleras han vuelto un icono y casi un patrimonio del lugar y se encuentran ahí mismo en Georgetown, Washington DC. Si tienen la oportunidad de ir, de hecho ahí hay una placa conmemorativa. Al siguiente día, sin recuerdos de la niña, se despiden del padre y estos se mudan del lugar. Mudarse, sabia decisión, al fin alguien hace las cosas coherentemente. Pero bueno, eso fue todo del Exorcista, una película muy clásica, muy increíble, que no te la puedes perder si empiezas a hacer una maratón de terror. Un saludo a Claudia Marcel, Nano Archivos, De Massini, Mateo Gagnodi, William K, Kevin Daniel Ramírez y Eduardo José, que fue el invitado del anterior Adivina Quién. Si tú quieres un saludo en el siguiente video, lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo y responder la pregunta: ¿cuál es tu escena favorita del filme? Estaré leyendo todos los comentarios y respondiéndolos, pero hasta aquí el video y espero que les haya encantado. No olviden seguirme en todas mis redes
redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como @mr.chori_, @mrchori_, en Facebook y YouTube como Chori algo más. Se viene un mes bastante interesante, así que sin más que decir, recuerda que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Yo soy Mr. Chori, chao.